Hola una vez más a mis queridas amigas y mis queridos amigos de este mi humilde canal. Una vez más quería compartir con vosotros, con vosotras, una reflexión pues sobre un tema que a mí personalmente pues me parece de interés, me llama la atención y que me imagino que muchos de vosotros pues ya conoceréis mejor que yo, pero que me parece interesante, pues como siempre, recordar, reflexionar y encontrar matices que a lo mejor, pues con anterioridad no hemos visto. Yo creo que en esta evolución de nuestra conciencia, en esta evolución consciente, pues muchas veces nosotros no somos los que buscamos las cosas, sino son las cosas las que nos salen al paso por aquellas cosas misteriosas del universo. Confieso que ya desde hace muchos años soy una buscadora empedernida, buscadora de la verdad, pero ahora pienso que he sido muy buscadora, o soy muy buscadora, pero muy poco encontradora. Y quizás el error está en pensar que más que busques y por más que busques, pues se te va a presentar la realidad así como de forma milagrosa. Y por eso yo ahora no me dirijo a vosotros como buscadores, sino como encontradores, como personas que vamos encontrando en el día a día nuestra verdad. Y es una verdad que, como digo, nos hace libres y y nos hace consciente, nos expande nuestra conciencia y, ¿por qué no?, nos ilumina. Pues paso a comentar este artículo que me ha parecido interesante y bueno, pues lo dejo a vuestra reflexión posterior. Voy a compartir la pantalla. Vamos a compartir como siempre. Vamos a ver. Y dice, es un artículo de la Gaceta de la Biosfera, y dice, su título dice, La ventana Overton, la técnica para legalizar cualquier tema inmoral. ¿Por qué me parece interesante el compartir con vosotros este tema? Porque, bueno, esto de la ventana Overton o la ventana de Overton, en honor al personaje pues, que la descubrió, por decirlo de alguna manera, pues es porque está muy de moda, está muy al día. Algunos de vosotros habréis oído ya hablar del tema, pero para los que no lo conozcáis, pues os animo a conocerlo junto a mí, a estudiarlo y a comentarlo, si así os parece, bueno, pues aquí abajo en los comentarios. Vamos a compartirlo, vamos a estudiarlo juntos y vais a ver qué interesante. La ventana Overton es una técnica que emplean los políticos y dice así: en la actual sociedad de la tolerancia, que no tiene ideas o ideales fijos, y como resultado tampoco una clara división entre lo que es el bien y lo que es el mal, hay una técnica que permite cambiar la actitud popular
hacia conceptos considerados totalmente inaceptables. Esta técnica se llama la ventana Overton. ¿Y en qué consiste la ventana Overton? Pues es una secuencia concreta de acciones que tienen el fin de conseguir un resultado deseado por los políticos, en general por la clase política. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo radical, como sería convertir en aceptable la idea de legalizar el canibalismo paso a paso. Esta técnica de Overton tiene una serie de pasos, ¿vale? Una serie de pasos, son 5 pasos, 5 etapas, que, bueno, pues los expertos en, en este tipo de control, por decirlo de alguna manera, control de masas, pues conocen muy bien. Y entonces vamos a hablar, por ejemplo, hemos dicho del tema del canibalismo, pero podíamos hablar de otros temas, como sería, por ejemplo, el incesto, como sería la pedofilia, etcétera. Cualquier tema que ahora nos pueda parecer repulsivo, repugnante, impensable, pues mediante esta técnica, pues acabaría siendo legal. Bueno, de hecho, el tema del canibalismo y el tema de la pedofilia, pues ya sabéis que por ahí corren rumores de que ciertas clases y ya no tan impensables, clases incluso políticas, pues ya están proponiendo ideas, están proponiendo ideas que, bueno, pues aplicando la técnica esta de Overton, pues a mí no me extrañaría que cualquier día, o cualquier, no, hombre, a ver, no cualquier día, pero un año no muy lejano, pues pudieran llegar a ser incluso legales. Vamos a ver la primera etapa. La primera etapa es de lo impensable a lo radical, es decir, una cosa que se piensa que es absolutamente repugnante, pues vamos a ver cómo se radicaliza. Y dice así, dice, obviamente, y en la actualidad la cuestión de la legalización del canibalismo se encuentra en su nivel más bajo de aceptación en la ventana de posibilidades Overton, porque está claro que la sociedad lo considera como un fenómeno absurdo e impensable, un tabú. Pero ¿qué hacemos para cambiar esta percepción? Pues el primer paso sería en ampararse en la libertad de expresión y trasladarlo a la esfera científica. Pues como sabemos y como estamos viendo y como podemos percibir, para los científicos normalmente no hay temas tabú. No hay temas tabú para los científicos. Todo sea por la ciencia. ¿Cómo haríamos para que esto pasara a la esfera científica? Pues, por ejemplo, se celebraría un simposio etnológico sobre los rituales exóticos de las tribus de la Polinesia. Y entonces, estos científicos discutirían la historia del tema, la estudiarían y obtendrían declaraciones autorizadas sobre el canibalismo, con lo cual se garantizaría el pasar de una actitud negativa e intransigente de la sociedad a una actitud ya más positiva. Simultáneamente, se crearía un grupo radical de caníbales, aunque solo en Internet, y que seguramente sería promocionado por los medios de comunicación. Se les daría propaganda. Y como resultado de esta primera etapa de Overton, ya desaparece el tabú y este tema, que en principio es inaceptable, pues ya empieza a discutirse
en la sociedad. La segunda etapa, de lo radical a lo aceptable. ¿Ves? Vamos pasando etapa a etapa. Pero en esta etapa hay que seguir citando a los científicos, argumentando que uno no puede blindarse a tener conocimientos sobre el canibalismo, ya que si alguna persona se negara a hablar, se consideraría un hipócrita intolerante. ¿Mm? Vamos entendiendo, ¿no? Y entonces, ¿qué haríamos? Crearíamos un eufemismo para este fenómeno, para disociar la esencia de la cuestión de su denominación, separándolo de su significado. Es decir, un eufemismo pues sería quitar la palabra canibalismo y convertirla en antropofagia y posteriormente ya, por ejemplo, en antropofilia, porque eso ya es más científico, ya entra en la esfera de la ciencia. Ha pasado ya de ser una palabra maldita a tener ya una connotación científica. Y ya paralelamente a esto se puede pensar o crear un precedente de referencia, bien sea histórico, mitológico, contemporáneo o simplemente lo inventamos. Pero lo más importante es que se legitimice, sea legitimado, para que se pueda utilizar como una prueba de que ¿eh? esa antropofilia ya puede ser legalizada, porque claro, si eso hay un mito, ya en el inconsciente colectivo se va creando una imagen como que bueno, que a lo mejor eso pues tampoco es tan terrible. Tercera etapa, ya pasamos de una cosa aceptable, ya se va aceptando, a algo que ya nos va pareciendo sensato. ¿Y qué es importante en esta tercera etapa? Pues promover ideas como, por ejemplo, que el deseo de comer personas ya está genéticamente justificado y que algunas veces las personas tienen que recurrir a esta antropofilia o antropofagia por circunstancias que le apremian o porque un hombre libre tiene el derecho a decidir sobre qué come. Es una posibilidad. Yo soy un hombre libre y por lo cual yo decido qué es lo que me como. La gente de a pie que no es indiferente a este problema y que puede no estar de acuerdo, pues ya se convierten para la opinión pública en enemigos radicales, cuyo papel es representar al psicópata enloquecido, al oponente agresivo de la antropofilia, que van a dedicarse a quemar vivos a los caníbales y ya de ende a otras minorías. Vais viendo cómo se va manipulando la opinión pública. O sea, el que no esté de acuerdo con este canibalismo genéticamente justificado, entre comillas, ya pasa a ser en el ideario popular un enemigo radical, que lo que quiere, cuyo interés principal es quemar en la hoguera a los caníbales y ya por ende a todas las minorías que pasen por allí. Y aquí ya entran los expertos, esos famosos expertos que siempre aparecen por todos los lados y que desconocemos la mayoría de las veces, y a los periodistas estos paniaguados, que, bueno, pues que siempre están al lado y al pairo de la corriente, pues de la corriente que, bueno, pues actual y que está, pues eso, bajo el auspicio de las élites, de los políticos
y de aquellos que los necesitan para sus fines. Bueno, pues estos expertos y estos políticos, o sea, perdón, estos periodistas, demuestran en esta etapa que en la historia de la humanidad siempre hubieron ocasiones en que las personas se comían las unas a las otras y que además esto era normal, ¿eh? Y machaconamente ya empiezan a decir que, bueno, pues que esto en etapas anteriores era el normal y, bueno, pues que será extrapolable a la actualidad. Y ahora ya pasamos a la cuarta etapa, que es de pretender que esto es sensato a lo popular. Y en esta etapa, ¿qué sucede? Bueno, pues los medios de comunicación, ¿eh? Y aquí los medios de comunicación, ya con personas conocidas y populares y los políticos, ya están hablando abiertamente de antropofilia. Pero como he dicho, no solamente tiene que ser, la antropofilia sería un ejemplo, pero podríamos estar hablando del incesto, podríamos estar hablando de la pedofilia, de la zoofilia, en fin, de cualquier filia que se nos pueda ocurrir, que hoy en día estaría clasificada como una alteración psiquiátrica, en psiquiatría, en el DSM-O, pero que, bueno, pues en el ideario de estos políticos ya va siendo pues la oportunidad de llevarlo al pueblo, llegar a hacer una cosa normalizada y ya luego legalizarlo. Pero seguimos. Entramos ya, como he dicho, en la quinta etapa. La quinta etapa sería de lo popular, ya pasamos a lo político, ¿vale? En esta etapa, esta categoría supone ya, empiezan ya a preparar la normativa para legalizar el fenómeno. Bueno, pues en este año que llevamos de normativas y más normativas y más normativas, pues me imagino que se os ocurrirán cosas que puedan entrar ya en esta quinta etapa. Entonces, los grupos de presión se consolidan en el poder y ya van a publicar encuestas que supuestamente van a confirmar un alto porcentaje de partidarios de la legalización del canibalismo en la sociedad. Ya se empiezan a manipular las encuestas y, bueno, pues ya empiezan a decir que hay una gran parte de la sociedad que sí, que acepta el canibalismo. En la conciencia pública se establecerá un nuevo dogma, que la prohibición de comer personas está prohibida. Dice que esto es una técnica típica del liberalismo que funciona debido a la alta tolerancia como pretexto para la proscripción de los tabúes. Durante la última etapa de este movimiento de las ventanas de Overton de lo popular a lo político, la sociedad ya ha sufrido una ruptura, pues las normas de la existencia humana se han alterado o han sido destruidas con la adopción de las nuevas leyes. ¿Os va sonando esto? A mí, desde luego, esto me suena mucho. El concepto de las ventanas de posibilidades, inicialmente descrito por Joseph Overton, se puede extrapolar a cualquier fenómeno, ¿vale? Eso ya lo he comentado, que, bueno, aquí ponemos el ejemplo del canibalismo, pero bueno, lo podemos traspolar a cualquier situación que hoy nos pudiese parecer una aberración, pero que empleando esta técnica, pues acabaría llegando a ser legal. Y donde ante nuestros ojos se eliminarán uno tras otro todos los límites que protegen a la sociedad del abismo de la autodestrucción. El aborto, los vientres de alquiler, la eutanasia,
todos estos temas que eran antaño tabú han pasado por el procedimiento y se encuentran inmersos en él en estos momentos. Y bueno, yo quería simplemente comentar esta técnica para que comprendáis que nada de lo que sucede en la sociedad, en nuestra sociedad, es por casualidad. Que en nuestro despertar consciente debemos tener muy presente que aquellos que manejan los hilos son muy listos y que, valga la redundancia, no dan puntadas sin hilo. Si estáis atentos a los medios de comunicación, a las películas, a Netflix, veréis cómo se van introduciendo en todas temática cada vez eh, más fuerte, y eso es la ventana de Overton, porque llega un momento en que eso lo tienes ante tus ojos y llega el momento también de que empiezas a ver que es algo normal, ¿verdad? Cuando vemos tanta violencia en la televisión, cuando vemos tantísimo sexo por sexo, eh, cuando vemos tanta guerra, cuando vemos tanta hambruna, cuando vemos tanta injusticia, pues es como que llegas a verlo como algo normalizado. ¿M? Es la ventana de Overton. No podemos normalizar ciertas cosas. Eh, la humanidad, al menos parte de ella, eh, debe de evolucionar en conciencia y, y hay cosas, en mi opinión, pues que serían un retroceso. Imaginaros que ahora pues pensáramos que la antropofilia es normal, es ética, es moral. Y no hay que juzgar a nada ni a nadie, sino simplemente poner bueno, pues en valor eh, el que la humanidad ha ido avanzando y hay ciertas cosas que podrían no ser un avance, sino una involución hacia tiempos de oscuridad. Así es que, queridos amigos, si alguno de vosotros no conocía este concepto, lo que es la ventana de Overton, pues está muy de moda. Y los políticos la conocen muy bien, la implementan día a día y nos hacen en el día a día, pues, como suele decirse, eh, mm, comulgar con carros y carretas, nos hacen pasar, ¿eh? Nos hacen creer que hay cosas que, que son normales cuando no lo son. ¿Eh? Y esas cosas, pues, después de un año y medio, no hace falta que las recordemos aquí. Yo creo que está en la memoria de todos, y no en la memoria, sino en el día a día. Pero está en nuestras manos, como seres conscientes, discernir lo que es la realidad y lo que es la ventana de Overton. Queridos amigos, una vez más, espero que estas reflexiones nos ayuden a todos a avanzar juntos, aquellos que hemos decidido seguir nuestro camino como humanos con H mayúscula y, como siempre digo, empoderarnos.
empoderarnos, pero en todos los sentidos, ¿eh? No en uno, porque eso no sería empoderarnos, sino en todos los sentidos. Y bueno, una tarde más, que disfrutéis, de este sábado, a todos los que estáis ahí en la otra, la otra orilla, y deciros que os agradezco que me escuchéis, porque me dais fuerza para seguir encontrando. Así es que, queridos encontradores, espero que encontréis muy pronto vuestra verdad, la que os hará libres y la que os hará felices. Hasta un nuevo vídeo, si así lo tenéis a bien, y que seáis muy felices. Un fuerte abrazo.